Bienvenido a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, San Luis y Huasca. El día de hoy les acompaña la familia López Martínez. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte. Tienes Gracias te toda damos, Señor, en esta mi mañana, oh Dios, porque tú eres poderoso, maravilloso. Gracias, mi amado Jesús. Hoy venimos delante de ti, Señor, a glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites acercarnos en esta mañana, porque tu palabra trae revelación, trae verdad. Gracias te doy, Señor, por cada persona que nos escucha, oh Dios, porque han estado dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, porque saben lo importante que es, Señor, venir delante de ti, oh Dios, aprender cada día, Señor, a través de cada uno de tus siervos. Oh Señor Jesús, gracias te damos, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Hoy oramos, Señor, porque sabemos que solamente en ti encontramos, Señor, solución, encontramos, Señor, sabiduría. Aunque sea difícil, Padre bendito, muchas veces el actuar de nosotros en nuestros hogares. Mira, yo oro, Señor, por los hogares en esta mañana, Señor. Oro por los jóvenes que tienen problemas con sus padres, por muchos padres, Señor, que no han podido tener una relación buena con sus hijos. Oro, Señor, por parejas que también tienen dificultades, que no es fácil, Señor, pero sabemos que en ti, Señor, todo es posible. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú estás en medio de nosotros y cuando vamos a ti, Señor, nos damos cuenta que podemos lograr aún lo que para nosotros es imposible. En ti, Señor, todas las cosas son posibles. Hoy oramos para que tú traigas una restauración, Señor, a cada hogar, a cada familia, porque tú, Padre bendito, Señor, te glorificas en medio, Señor, de las adversidades, en medio de los desiertos, Señor, tú traes paz, tú traes, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, en estos momentos, a cada corazón, a cada vida, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, porque nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque es quien nos consuela y nos llena de poder. Pero en esta mañana, Señor, también oramos por las personas que se encuentran enfermas, que tú seas colocando, Señor, tu mano poderosa, Señor, sobre sus cuerpos. En esta mañana yo le pido a cada uno de ustedes que me escuchan, coloque su mano allí sobre la parte afectada, coloque su vida delante de Él, coloque su hogar delante de Él, su economía, toda la situación difícil. Quizás hay personas que en esta mañana les han dicho tienen una enfermedad terminal, eh, usted no tiene solución en su matrimonio, su hijo, ya no hay nada que hacer con su hijo, pero el Señor le dice, en mí hay esperanza. Aunque en el mundo tengan aflicciones, dice su palabra, que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. En esta mañana yo le invito a que usted crea en su palabra, crea en sus promesas, porque son verdaderas, son firmes, su palabra no pasará. Y así lo creemos en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos, Padre bendito, que por medio de ti, Señor, son hechas todas las cosas nuevas. Padre bendito, sabemos que tú tienes el poder y la autoridad, Espíritu de Dios, para restaurar, para sanar, para traer libertad a los hogares, a los oprimidos, Señor. Mira, Señor, los enfermos, oh Dios, sanidad, restauración, porque por tus llagas hemos sido sanados. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, porque solamente en ti, Señor, somos restaurados. Te adoramos y te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y eres fiel. Amén y amén. Bueno, en esta mañana, hermanos, estamos leyendo el libro de Hechos. Sé que ha sido una bendición para todos poder leer este libro y vamos a ver qué el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Antes de eso, quiero que leamos en Juan 16:33, dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo sé que sí. En esta mañana nosotros creemos esa palabra y sabemos que el Señor es fiel para poder cumplir sus promesas. Hay momentos difíciles en la vida de todas las personas. El mismo Señor Jesús experimentó muchas veces esto. Por eso Él con toda autoridad nos dice en esta mañana que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, pero ¿qué debemos hacer? Confiar en Él. Y aún en medio de esa situación, el Señor se glorifica, porque ese es el propósito y muchas veces de que nosotros nos acerquemos realmente en esos tiempos. El Señor usa todo eso para que nosotros podamos realmente acercarnos a Él y ver que solamente en Él podemos hacer las cosas. Vemos que aquí en Hechos capítulo 8 dice el versículo 1, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos aquí que Saulo había estado de acuerdo con que asesinaran a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, un joven que había sido apedreado hasta morir. Y él aún en ese momento, el versículo nos lo dice, consentía en su muerte. Este fue un momento muy difícil para la iglesia y desde ese día empezó a haber una persecución impresionante, tanto que Saulo mismo iba a las casas y sacaba a las personas. Me imagino que él investigaba qué personas estaban siguiendo la fe cristiana y se encargaba de entregarlos directamente en la cárcel. Vemos que a partir de ese día empezó a haber esa gran persecución, momentos difíciles. Pero ¿cuál era la actitud de la iglesia? Vamos a Hechos, el mismo libro, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué lindo es poder ver esto, que aún en medio de la adversidad tenían claro su propósito y era anunciar el evangelio, era anunciar a Cristo. Vemos que en este pasaje que nos muestra que esta persecución ayudó a que se esparciera el evangelio a todas las personas que se habían dispersado, pero por donde iban anunciaban la palabra. Así que la persecución que el enemigo quiso utilizar para acabar y destruir la iglesia fue usada por Dios para que el evangelio continuara predicándose. ¿Qué hacía la iglesia en medio de la persecución? Crecía. Y ese es el tema de esta mañana. El poder del Espíritu Santo nadie lo detiene. ¿Quién es el que da el crecimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Este mover solo viene de parte de Dios. Tú y yo solamente hacemos lo posible, que es obedecer el llamado. Nosotros hacemos lo natural y realmente Dios es quien hace la obra, porque si nosotros realmente vemos, esto realmente no se trata de mi fuerza, esto realmente proviene de lo espiritual, de lo eterno. Y por eso fue que fue necesario que Jesús viniera y muriera, para que Él pudiera establecer su reino y diera unas directrices a sus discípulos de lo necesario que era ir a ese llamado. Vamos a ir a Marcos 16:15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál era el llamado? Vayan, obedezcan. Y el Señor usó aquí, en este momento, una persecución tremenda, la muerte de Esteban, para que sucediera esto y la palabra se esparciera. Entonces fue allí donde Felipe fue a Samaria. Vemos ahí en el versículo, lo que leíamos en el versículo 4 era que Felipe había descendido a la ciudad de Samaria y empezó a suceder algo impresionante y era que la gente, dice el versículo 6, unánime escuchaba atentamente las señales que hacía. ¿Quién hacía las señales? Felipe. Felipe estaba haciendo las señales en ese lugar. Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vemos que realmente empezó a haber una unidad, una necesidad tan grande porque realmente es una humanidad caída.
es una humanidad separada de Dios. Por eso era necesario que Jesús viniera y se predicara el Evangelio. El Evangelio que nosotros predicamos es a Cristo, es realmente el Evangelio que se debe enseñar, porque cuando nosotros presentamos a Cristo es realmente la razón por la que las personas pueden sentir ese gozo, esa paz, solamente por medio de Él. Nosotros no podemos ir y predicar nuestro lugar donde nos congregamos, el grupo de alabanza, no, realmente es Cristo, nunca perder el foco o el propósito de lo que Dios quiere, y es que siempre Cristo sea glorificado. Entonces, algo que nosotros vemos que hacía la iglesia era aceptar el llamado, que hacen sus discípulos, aceptar el llamado. Vemos en el versículo 14-15, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí vemos que era necesario también que fuera Pedro y Juan a Samaria, pero ¿con qué propósito? Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Habían recibido la palabra, habían escuchado, estaban contentos de todo lo que estaban viendo, pero no habían recibido el Espíritu Santo y era necesario que lo recibieran. Aquí vemos algo muy importante que nosotros podemos ver, podemos entender, y es que siempre va a ser necesario el talento o el don que usted tiene. Felipe iba y compartía la palabra, o sea, prácticamente estaba abriendo la obra, pero venía Pedro y Juan y ayudaban a que se completara la obra con sus talentos, con sus habilidades. Y eso es necesario, ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana, y es que nosotros podemos activar esos dones, esos talentos, esas capacidades que el Señor nos ha dado para el servicio de Él, para que muchas personas también puedan ser alcanzadas. Porque uno muchas veces cuando guarda, cuando no trabaja, cuando no comparte, no solamente lo podemos decir que es salir a compartir, sino que estamos haciendo en nuestras casas. ¿Quién es nuestro primer ministerio? ¿Cuál es ese primer lugar donde yo debo vivir y hablar la palabra? Es en mi casa, ¿cierto? Entonces vemos que usted muchas veces y yo podemos decir, no lo quiero hacer, no quiero salir a predicar, pero ¿qué estamos haciendo en nuestras casas? Entonces siempre va a ser necesario iniciar por algo, por nuestras casas, por esa responsabilidad que el Señor nos ha dado en este tiempo, y es poder nosotros realmente obedecer al llamado que Él ha hecho. Dice también en el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Siempre tenían ese propósito de predicar. Ese era el anhelo de su corazón, poder alcanzar las vidas, poder llegar a los corazones de las personas necesitadas. ¿Cuántas personas necesitadas tú conoces? ¿Cuántas personas quizás han golpeado la puerta de tu casa buscando ayuda? Son esas personas a las que tú debes hablarles, a las personas que tú debes de presentarles a Cristo. Estamos en una generación una humanidad caída, ¿sí? Que ha sido caída por el pecado, apartada de Dios, pero para eso vino Cristo, para que nosotros podamos realmente reconciliarnos con Él. ¿Qué genera cuando uno comparte la palabra? Gozo, ¿sí? Gozo, dice la palabra allí en el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es impresionante lo que hace Cristo. Realmente cuando nosotros lo conocemos, nuestra vida cambia. A pesar de la tribulación, de la adversidad, la situación cambia, el Señor nos da la paz, es algo que uno no puede describir. Y por eso es interesante ver que Él, solamente Él, es experto en transformar la adversidad y la persecución en algo hermoso, que es en poder acercarnos más a Él, en que Él se gloríe. Quizás nosotros decimos, pero ¿por qué estamos pasando por esa situación? Y el Señor, en medio de esa situación, nos muestra su amor para con nosotros. Nos muestra la condición quizás en la que nosotros estamos, y al final nos decimos, gracias Señor por esta situación que tú nos permitiste pasar, porque realmente entiendo el propósito que tú tienes para conmigo. Cuando nos acercamos a la palabra, vemos que ella nos enseña por medio del Espíritu Santo que debemos ocuparnos de lo que realmente es importante. Entre más nos alimentamos, más obedecemos al Espíritu Santo y más vamos a recibir revelación
de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus casas, en sus familias? ¿Cuántos quieren realmente llenarse de Dios? Que Él sea el todo de su vida, de su corazón, y que en medio de todas las situaciones nosotros podamos seguir confiando en Él, como lo hacía este pueblo, estos discípulos, cuando nosotros nos acercamos y creemos realmente en su palabra. Esa es la invitación en esta mañana, que nosotros entendamos que no hay ninguna situación ni nada que pueda detener el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, en esta mañana les recordamos la reunión el día de hoy a las 6:30 de la noche. Yo sé que quizás hay muchos que de pronto no han podido asistir, pero les animamos que el día de hoy usted pueda sacar el tiempo, pueda decir, bueno, yo quiero ir realmente a escuchar la palabra de Dios, participar, unirme en este proceso en el que vamos y saber que Dios hace su obra perfecta. Entonces les animamos a que puedan unirse. El día de mañana vamos a estar en Huasca a las 7 de la noche. También todos los hermanos de Huasca vamos a asistir, llevar personas nuevas a nuestra familia. Vamos allí súper dispuestos a que Dios sea hablando a nuestros corazones. El día sábado vamos a tener ayuno a las 8 de la mañana allí en el templo, y también a las 7 de la noche todos los hermanos líderes en ascenso, los 70, están invitados a las 7 de la noche. Por favor, no faltes y te esperamos en esta reunión.